Ok, continuando con el modelo de regresión lineal simple, vamos a desarrollar en esta ocasión el ejercicio número C.2 de Wooldridge, Introducción a la Econometría. Este es uno de los libros más utilizados en las clases de econometría porque ha tenido muchas actualizaciones y el autor, cada vez que relanza el libro, actualiza datos, actualiza métodos, información. Es un libro muy recomendado para hacer prácticas. De todas formas, la mayor recomendación que se puede hacer es trabajar con bases de datos propias, tabularlas, crearlas y aplicar los conocimientos que uno va desarrollando. Por lo menos, para este caso tenemos que nos solicitan trabajar con la base de datos CIOSAL 2. Las bases de datos pues las pueden encontrar y las pueden descargar desde el sitio de Cengage Learning una vez que compran el libro. La idea es que pues también apoyen a los autores. Nos dicen en el primer punto, determina el sueldo y la antigüedad promedio en esta muestra. Para este primer punto podemos hacerlo de dos formas. Lo primero es usando la instrucción min seguido de las dos variables de interés que son salary y CEO10. Salary es el salario percibido en miles de dólares y CEO10 es la antigüedad de los CEO. La otra opción que tenemos es a través del comando sum o summarize de las mismas dos variables. Vamos a hacer las pruebas con las dos instrucciones. Una vez ejecutado el comando nos damos cuenta que nos dicen media de estimación con 177 observaciones. Nos dicen salary, la media son $865,000 y tienen una desviación, un error estándar de 44. Si nos damos cuenta, efectivamente, a un intervalo de confianza del 95% vemos que la media se encuentra efectivamente en este intervalo. Lo mismo para los años de antigüedad de los CEO. Tiene una media de 7.9 años, se encuentra efectivamente dentro del intervalo. Si revisamos bien, pues no nos indica mucho o no es muy diciente la información a través de esta instrucción. Sin embargo, también tenemos pues la instrucción summarize y vamos a revisarla. Summarize es mucho más usado que la instrucción min porque efectivamente nos permite revisar otros estadísticos como es la desviación estándar y precisamente los mínimos y los máximos de esa variable. Si revisamos pues efectivamente la media se mantiene igual, es el mismo resultado, pero aquí tenemos la desviación estándar. Ya nosotros sabemos que la desviación estándar es una de las medidas de dispersión y es muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica a nosotros la dispersión percibida en los datos o en las observaciones. Si nos damos cuenta, tiene una desviación estándar de 587 mil dólares frente a los 865 que es la media. Podríamos decir que esa desviación respecto a la media es un poco amplia, dado que supera el 50% de la media. Vamos a revisar los resultados también a través de un gráfico, a ver qué tal se observan estos datos. Asimismo vemos que el valor mínimo son de $100, $100 por cada CEO. Y el máximo son $5,299. Así que sí podemos estar en presencia de unos valores atípicos. Hay que revisar por qué se está presentando esto. Por otro lado, los años de antigüedad o CEO10 nos indica que tenemos la media que coincide efectivamente con la de la instrucción anterior y una desviación estándar de 7.1. La desviación es bastante elevada respecto a la media. También tenemos unos valores bastante elevados. Vamos a revisar a través de un gráfico a ver qué es lo que está pasando. Vamos, aunque no lo solicita el ejercicio, vamos a hacerlo a ver qué tal nos da. Esto lo podemos hacer con un gráfico de doble entrada. Lo más usado es el scatter y el LFIT o line fit, que es la recta de regresión. El scatter es el de dispersión y el LFIT es la recta de regresión. Entonces, scatter, copiamos las variables y nuevamente LFIT
Vamos a ver. Precisamente se confirma lo que estábamos observando. Vemos que existe o hay presencia de datos atípicos. Vemos que uno de los CEO con solamente unos 14, puede ser 14 o 12 y medio años de experiencia, ¿sí? O 13, tiene un valor súper elevado en los ingresos percibidos. Estos son efectivamente los análisis que debemos revisar cuando hacemos una regresión. En este caso, pues una regresión simple. Estos datos están jalonando el valor de la media y asimismo nos jalonan o nos afectan la desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar no es más que una de las medidas de dispersión y estaba vinculada a la media. Esto es lo que nos está jalando pues la media. ¿Qué es bueno revisar una vez establecido el gráfico? No analizar la media, sino la mediana. La media, el problema que tiene la media es que es muy sensible a los valores atípicos o a los outliers. Es muy sensible a esos valores y por eso la media tiende a afectarse. Por su lado, la mediana nos permite dar una medida mucho más centralizada y más cercana a los valores reales. También es muy interesante observar que existen CEOs que tienen cerca de 40 años de experiencia, pero sus ingresos son en promedio de $1000 o inclusive menos. Sería bueno contemplar bajo qué condiciones, si se pudiese tener de pronto acceso, o en el evento que tuviese acceso a las entrevistas particulares de estos elementos o estos individuos, bajo qué condiciones están percibiendo un salario tan alto frente a los que tienen mucha más experiencia. Es un caso de estudio muy interesante. El segundo punto nos indica cuántos de estos directivos se encuentran en su primer año como CEO. O sea, nos indica inmediatamente que el CEO 10 debe ser igual a 0. ¿Cuál es la mayor antigüedad entre estos CEO? Para esto podemos utilizar pues el comando tab o tabulate con la respectiva variable. Si revisamos CEO igual 0, nos indica que tienen solamente 5 individuos de la muestra se encuentran en este segmento y que efectivamente el porcentaje o el peso de estos en el total de la muestra de los 177 individuos solamente es el 2%. Si revisamos el gráfico, vamos a correrlo nuevamente y vamos a reducirlo un poco para poder compararlo con el tablet. Vemos que coincide, o podríamos decir que coincide el ingreso que ellos perciben en estos momentos con su experiencia, pues dado que deberían a menos experiencia percibir un ingreso menor. Lo lógico sería que a mayor experiencia estos elementos o estos individuos de la muestra tuviesen un salario mayor que este que tenemos aquí. Asimismo nos indican cuál es la mayor antigüedad entre estos CEO y pues tenemos que 37 años solo tienen 2 individuos y 34, 1. Estos se componen únicamente del 1.3% del total de la muestra. Por otro lado, pues tenemos la instrucción codebook o codebook, como se quiera llamar. Esta nos da una información un poquito más detallada. Nos comienza a mostrar los percentiles. Los percentiles son muy importantes al momento de analizar una muestra, dado que nos evidencian o nos permiten observar cómo se encuentran distribuidos en cada uno de los segmentos poblacionales y hacer efectivamente revisiones o contrastes. Nos indica, y es muy importante, cuántos individuos se encuentran del 50% hacia abajo con la experiencia. Asimismo, pues nos indica también la media, la desviación estándar y los rangos. Vamos de 0 a 37. Vemos que existen 0 missing values o valores perdidos. Esto es muy importante al analizar una muestra o una base de datos, porque valores perdidos nos indican que debemos hacerle algún tratamiento en específico a nuestra base de datos y que tenemos 28 valores únicos. Por último, nos indican, este es el modelo de regresión simple. Aquí lo tenemos ya la instrucción. Vamos a hacer la regresión. La instrucción es reg, que es el diminutivo de regress. Es este.
Cualquiera de los dos los pueden usar, por eso no hay ningún inconveniente. El software Stata les va a reconocer cualquiera de las dos y el resultado va a ser el mismo. Vamos a hacer la respectiva regresión. Lo primero que debemos revisar al momento de hacer una regresión, aunque no es el caso, esto corresponde a un punto más adelantado del estudio econométrico, será revisar los estadísticos de significancia global, los estadísticos de significancia individual y ver si efectivamente la variable es o no es significativa a nivel individual y a nivel global. Si nos damos cuenta, vamos a hacer una inspección rápida. A nivel global no son significativas las variables. Veremos más adelante cuál es el criterio de significancia. Y a nivel individual tampoco lo son. Sin embargo, para fines prácticos vamos a hacer lo que solicita el ejercicio. Nos dice cuál es el aumento porcentual aproximado que se pronostica en el sueldo por cada año adicional de antigüedad como CEO. Lo que nos está solicitando es interprete los resultados. En la sesión anterior estábamos comentando cómo se hace la lectura respectiva de un resultado de regresión. Se comentaba que partimos de la variable independiente expresada en la unidad de medida, en este caso un año. Podemos decir entonces que por un año adicional de antigüedad de los CEO se percibe, en este caso aquí hay un positivo que acompaña el coeficiente, por un año adicional de experiencia de los CEO se percibe un incremento salarial en promedio de 0,09. Como en este caso se solicitó que la variable salario fuese expresada en logaritmos, la interpretación correcta sería: por un año más de experiencia de los CEO se percibe un incremento salarial de un 0,9% para cada uno de los CEO en promedio. O sea que en la medida en que se incrementa un año de experiencia de los CEO, el salario de estos incrementa en promedio en un 0,9%. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí, muchachos? Lo que se debe tener en cuenta en estos casos es que todas las expresiones o todos los resultados de interpretación que se van a hacer se deben hacer en términos de promedio. Recuerden que en los modelos de regresión no hablamos de relaciones exactas, ¿sí? Entonces por eso siempre es necesario establecer que se genera un cambio en promedio en función de la variable independiente. Con esto terminamos el ejercicio. Vamos a pasar más adelante con un nuevo ejercicio del libro de Wooldridge o el libro de Gujarati para poder complementar nuevos casos del modelo de regresión lineal simple. Y con esto ir dando paso a los modelos MCO múltiple.